Buenas noches para todos aquellos que nos escuchan. Habíamos explicado que estas últimas guerras, y habíamos comentado que era debido a las rutas de las mercancías. Si tú bloqueas una ruta de la mercancía, estabas creando la posibilidad de una guerra. Y esto es parte de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo no comparto la opinión de que en Venezuela es poco probable una guerra. La situación es más profunda que la situación de los petróleos. Sí, Venezuela fue un país petrolero, es un país petrolero, el país con más reservas de petróleo en el mundo. Y Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y que más energéticos requiera del mundo. Pero no es el único país que necesita más petróleo en el mundo. Resulta que China requiere muchísimo petróleo. Entonces, cuando el petróleo de Venezuela es sancionado por Estados Unidos, pues esta mercancía tiene que seguir otra ruta de las mercancías, porque eso encuentra otros mercaderes, otras personas que desean comprar, otros países que desean comprar. ¿Quién? China, desde luego. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega esa mercancía? Pues a partir del canal de Panamá. El canal de Panamá está a la vuelta de la esquina. Esto es muy importante porque hace pasar del Pacífico al Atlántico las mercancías, en particular el petróleo venezolano. Entonces, si yo quiero llevarme mi petróleo venezolano, lo puedo hacer a través del canal de Panamá. Y por ahí llega. Entonces Estados Unidos, por eso han de recordar ustedes, estaban inquietos por volver a retomar el control de este canal de Panamá y no dejarlo al país, a Panamá. Se había dicho que el canal de Panamá se quedaría en Panamá, pero no sucedió. Finalmente se terminaron tomando el control la clase dominante estadounidense y están aterrados del paso del petróleo de Venezuela a China y quieren bloquear esta ruta de la mercancía. La guerra en contra de Venezuela es también para bloquear esa mercancía. Sí es cierto, hay muchísimo ciclo del capital metido en Venezuela, que es chino, otro tanto que es iraní, otro tanto ruso. Y entonces meterte con Venezuela, a pesar de que Venezuela no es un país BRIC como tal, sí es meterse con los BRICS, meterse en contra de Venezuela. Entonces la situación es en un contexto internacional. Por eso inmediatamente, después de estos ataques, China sale a respaldar a Venezuela. Porque es una forma de bloquear la llegada de combustibles a China y es una forma de golpetear directamente a China. Acuérdense ustedes que habíamos dicho en otros podcasts que Estados Unidos sacaba a sus marines
a defender el Mississippi, sacándolos al Golfo de México. ¿Por qué? Porque si China por alguna razón tomase control del Golfo de México o de parte del Golfo de México, estarían con una problemática muy grande, porque el Mississippi desemboca en el Golfo de México. Entonces, por eso esta situación que sacaron a todos los marines en el Golfo de México, porque no quieren que China haga lo que ellos están haciendo, por ejemplo, hoy Estados Unidos en Venezuela. Imagínense ustedes que China hace un bloqueo con ayuda de Cuba, por ejemplo, o de algunas de las islas de por ahí, empiezan a bloquear las mercancías que entran o salen de Estados Unidos por a través del Golfo de México. Estados Unidos está aterrado de una perspectiva como esa. ¿Por qué? Porque el Mississippi es un río a través del cual llegan y salen todas las mercancías desde lo más profundo de Estados Unidos, y hay que proteger el Golfo de México, y de ahí la necesidad de incluso el cambio de nombre de Golfo de México a Golfo de México a Golfo de los Estados Unidos. Y eso sí, Estados Unidos se adelanta a hacer lo mismo, a hacer lo propio en Venezuela, y porque las mercancías que salen de Venezuela hacia China y pasan por el canal de Panamá. Eso sí, ahí sí se adelanta a hacer lo propio, a bloquear ese camino de las mercancías. Y de allí las declaraciones de Trump al respecto de los actos bélicos que llevó el día de hoy. Ante esta situación es lo mismo. Lo que nosotros esperamos es el poner a las clases trabajadoras en armas. Nosotros creemos que es necesario repartir armas a todas las clases trabajadoras en todo Venezuela, a la formación de milicias obreras en Venezuela, y que Venezuela esencialmente empiece a adiestrar a todas sus clases trabajadoras, a todos los humildes de toda la nación, y primero combatir los ataques de Estados Unidos en el caso de que se diera un ataque en Estados Unidos. Primero contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí es primero en contra de Estados Unidos y después nos volcamos en contra del mal gobierno. Pero porque la clase trabajadora lo primero que instintivamente va a ser combatir al invasor. Sería un error. Aquí sí el orden de los factores, considero yo, altera el resultado. Primero tendríamos que luchar en contra del invasor Estados Unidos. Y la clase obrera, una vez habiendo luchado en contra del invasor Estados Unidos, ahora sí nos regresamos a luchar en contra del mal gobierno y en contra de todas las cosas malas que ha hecho el gobierno en Venezuela. Ustedes han de recordar el genuino Partido Comunista Revolucionario, es decir, el de Ted Grant, no la versión fantoche que están queriendo organizar, no esta versión farsante.
cuando los obreros británicos estaban con el terror, este ejemplo ya lo he puesto, pero lo vuelvo a poner. Bueno, cuando los obreros estaban aterrados de la situación que estaba sucediendo durante la Segunda Guerra Mundial, muchos obreros se presentaron para integrarse a las milicias e irse al ejército y combatir a los nazis. Incluso el partido de Ted Grant se enlistó para irse a la guerra. Y cuando se fueron a la guerra, todos estos se fueron a la guerra. ¿Qué creen que pasó? Cuando todos estos se fueron a la guerra, los empezaron a distribuir propaganda a los trabajadores que estaban enlistados en el ejército. Y la propaganda consistía un tanto, primero vamos a combatir a Hitler y después con estas mismas armas que combatimos a Hitler vamos a regresar a agarrarnos en contra de Churchill. Tuvo tanto éxito la campaña del Partido Comunista Revolucionario de Ted Grant que tuvieron que sacar a todos los miembros del partido de Ted Grant del ejército. Por cierto, en aquel entonces se le ordenó a todititos los miembros de aquel entonces meterse al ejército, salvo algunos casos, por ejemplo los casos de impedimento físico o los cargos de dirigencia. Gary Healy, por ejemplo, tenía que haber seguido al frente, pero como el cobarde que es, como el cobarde que fue, se fue a esconder a Dublín, alguna cosa de esas, para no irse al frente y seguir en contacto con James Cannon y seguir boicoteando al partido de Ted Grant desde allá. ¿No? Pero ese era el ambiente dentro de las clases trabajadoras. Yo creo que conforme se vaya dando más ataques de Estados Unidos, la clase trabajadora va a empezar, venezolana va a empezar a levantar los ánimos de lucha. Y entonces sí, muchos de ellos querrán regresar al ejército. Y para eso, pues sí, nosotros primero nuestro llamado sería primero a combatir a las tropas de Donald Trump, a los Mickey Mouse. Primero habrá que combatir a los Mickey Mouse. Y después nos volcamos en contra del gobierno. Esto incluso sucedió en 1905. En la revolución de 1905 hay un ejemplo parecido. En aquel entonces, las centurias negras, es decir, grupos fascistas, semifascistas, o llámenles como quieran, de derecha extrema, perros rabiosos de derecha extrema, como quieren llamarles, pero estas pandillas de derecha extrema se llamaban centurias negras. Estas centurias negras estaban golpeteando a los judíos. Entonces, la burguesía judía lo que tenía que hacer era darle armas al proletariado para defenderse en contra de ellos, de los en contra de las centurias negras. Entonces había una duda entre el bolchevismo, si se tenía que aceptar las armas de la burguesía o no. Bueno, finalmente terminaron aceptando las armas de la burguesía y los obreros judíos primero empezaron con esas armas que dio la burguesía, empezaron a pelearse en contra de las centurias negras y después con esas mismas armas que provenían de las centurias negras empezaron, primero que sacaron a las centurias negras a balazos,
con esas mismas armas se defendieron en contra de la burguesía judía. Primero en contra del enemigo inmediato y después en contra de la propia burguesía. Yo creo que esta es la situación, lo que tenemos que nosotros adoptar en Venezuela. No negar la posibilidad de una guerra en Venezuela. Es posible una guerra en Venezuela. No es despreciable la posibilidad de una guerra después de lo que estamos viendo hoy. Y sobre todo, empezar a organizar y empezar a distribuir, si yo, por ejemplo, empezar a distribuir armas dentro de la población trabajadora, empezar a los que no sepan usar armas, empezar a enseñarles a usar armas. El gobierno de Maduro tendría que estar poniendo fábricas de armas por todos lados para empezar a armar a toda la población. Esto no tiene nada que ver con la ley del mal menor. Nosotros no estamos apoyando a uno para dejar de apoyar al otro porque sea lo menos malo. No, la razón es la que sigue. Nosotros primero combatimos al inmediato, al mal daño inmediato y después al otro. Si dos personas te están dañando, tú lo que vas a hacer, digamos que uno te está dañando con veneno y que el otro te está dañando con una pistola. Lo que vas a hacer es que le quitas la pistola al que te está fustigando con la pistola y con esa pistola te defiendes del primero y del que te está envenenando. ¿Ves? Tienes un daño y no te vas con uno o el otro, sino que te defiendes de los dos. Y aquí no estamos de ninguna forma u otra llamando a la defensa de uno o el otro. Debe quedarle claro a todo el mundo que cuando combatimos al gobierno de los Estados Unidos, es decir, a la CIA, es decir, al invasor, estamos combatiendo antes que cualquier otra cosa a la señora Corina Machado, a quien nosotros felicitamos por su premio Nobel. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, que antes que cualquier otra cosa, nuestros enemigos es la derecha extrema, y la derecha extrema es quien ha traído al actual invasor y que es parte del problema en la que nos han estado metiendo. Son parte de la problemática todos ellos y que los vamos a combatir como parte de esta problemática. No se vale que nosotros nos olvidemos de la oposición. A mí me parece que en muchas ocasiones cuando se dice, ay, que el gobierno de Maduro mal. Bueno, ¿y qué han hecho contra de Corina Machado? ¿Y qué han hecho en contra de toda la oposición? ¿Qué van a hacer en contra de la oposición? A mí me parece en muchas ocasiones que se cae en el ultraizquierdismo, en el super ultraizquierdismo, de estarle pegando a Maduro antes de estarle pegando a la oposición. Entonces, tiene que quedar claro, que quienes han traído a la reacción estadounidense han sido los miembros de la oposición. Yo combato las posturas del Partido Comunista de Venezuela, o al menos una fracción del Partido Comunista de Venezuela, que estaban ahí en contra del disque fraude electoral y estaban apoyando a la oposición. Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O bueno, pues sí, aquí ahora fíjense ustedes, y la oposición aquí nos trajo, la oposición nos trajo al invasor yanqui.
Entonces aquí tiene que quedar claro que en prisión tienen que estar, pero en este momento el gobierno de Maduro, si tuviera algún tipo de dignidad, ya tendría que haber agarrado al gobierno de Corina Machado y a toda esta gente, tendría que meterla con todo y premio Nobel a la cárcel, y a toda la oposición en este momento tendría que estar en prisión, porque ellos son los parte del problema y nos han traído a los invasores. Todos ellos tendrían que estar ahorita ya, en este momento, en prisión, valiendo sorbete absolutamente todo lo anterior. ¿Sale? Esa es mi opinión. Y que no, o sea, no se toman en cuenta muchas veces estos cuates porque creemos que son unos pigmeos, pero no, estos pigmeos también han sido parte del problema. Y no se puede tomar ninguna medida antes de Maduro o de lo que ustedes quieran, sin antes haber pasado también por esta oposición, por la derecha extrema, ¿no? Y obviamente por los Estados Unidos, que es actualmente el peligro mayor. Pues bueno, muchas gracias tengan todos ustedes y ojalá me ayuden distribuyendo estos materiales que con gusto fabrico para todos ustedes, y que pongan like y que pongan suscribirse y todas esas cosas, porque la censura es muy grande y a mi parecer muchos de nuestros detractores lo que han venido haciendo es de forma injustificada, pues, censurándonos, han estado ocultándonos, incluso reportándonos, entre comillas, con las plataformas. Hay muchas formas de hacer o de estar boicoteando un canal, ¿no? Y ahora a mí es muy curioso que mientras que la historia del bolchevismo es efectivamente esta, la de estar ocultando los materiales bolcheviques, la de la derecha extrema que hasta todo lo posible para perseguir a los bolcheviques. Incluso Lenin tenía que irse y ocultarse de país en país y cambiar la dirección de sus no solo la de sus domicilios, sino la de los periódicos en general, para evitar la censura. En otros casos eran y las redacciones, los comités de redacción se tenían que ir, a pesar de que el periódico era ruso, primero se tenían que ir, por ejemplo, en Iskra, primero se tuvieron que ir a Suiza y luego de Suiza tuvieron que irse a Inglaterra, etcétera, etcétera. O luego los congresos también tenían que ir huyendo de un país a otro, por el propio Carlos Marx, como tuvo que huir, ¿se acuerdan ustedes? De todos los podcasts que hemos hecho de Carlos Marx, cómo tuvo que huir de un país a otro. El León Trotsky, como después de la revolución de 1905 tuvo que ir huyendo de país en país, hasta que finalmente acabó en Estados Unidos, estalla la revolución de 1917 y tiene que volver a brincarse y llegar a Rusia. Qué curioso que la historia del bolchevismo, si es esta, efectivamente nos estén persiguiendo a nosotros, a los bolcheviques, haya otros disque bolcheviques que ahora los premien con que son creadores digitales, que además ahí lo salgan presumiendo. Qué curioso, ¿no? ¿No se les hace curioso?